Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en otra entrevista de estrategias para nuevos escritores y hoy vamos a contar con un buen amigo escritor. Hace poco que empezó en este mundo de la escritura, pero vino con muchísima fuerza y hoy quiero que lo conozcáis. Como dije la otra vez en la otra entrevista, Estrategia para Nuevos Escritores va a basarse en entrevistas a diferentes escritores con diferentes estilos y diferentes géneros. Conocer sus trucos, sus prácticas, su forma de escribir, su forma de ver la escritura. También para que con eso podamos nosotros aprender, a mejorar y también, ¿por qué no?, a copiar de vez en cuando alguna estrategia que nos pueda ser de utilidad. Esa es la idea en sí. Bueno, con nosotros tenemos hoy a José Martel. Hola, José Martel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Dulce. Pues aquí encantado de compartir este rato contigo. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerte hoy aquí con nosotros y poder estar este ratito para que nos desentrañes un poquito esos trucos tuyos a la hora de la escritura. Bueno, para quien no conozca a José Martel Rodríguez, les comento, él es escritor de fantasía por ahora, y digo por ahora, después ya me entenderán por qué. Es nacido en Gran Canaria. Desde muy joven ha sido un gran lector, sobre todo de cómic, lo cual hacía que incluso tuviera que esconderse en la lectura, porque era devoralibros, por decirlo de una manera. Y bueno, a lo largo de los años pues fue abriendo su lectura a otros géneros. Uno de sus trucos, de sus habilidades fue desde muy jovencito escribir sus propias historias y regalarlas a los amigos, a los conocidos, o escribirlas para leérselas a su hermano. Y de ahí un poco empezó todo ese mundillo de la escritura. Muchos años después, pues esas ideas que tenía un poco guardadas en carpetas y demás salieron a la luz y están saliendo como nuevos libros. Ahora mismo él nos va a contar un poco más de su experiencia. También José Martel ha estado en algunos talleres de Comienza a Escribir, como el Campamento de Verano para Escritores, y bueno, fue una experiencia muy bonita donde descubrimos a un gran escritor que estaba en ciernes en ese momento. Así que nada, José, no sé si me he dejado algo en el tintero, tú me dirás si hay algo más. Pues sí, Dulce. Como bien dices, desde muy joven fui un gran apasionado por la lectura, comenzando evidentemente por los cómics. Digamos como que en cierto modo no era un buen estudiante, no era un niño muy inquieto, no era buen estudiante y me escondía, me cobijaba en esas lecturas que escondía debajo de los libros de texto para que mi madre no me pillara. Posteriormente, los cómics se me quedaron un poquito cortos y me dedicaba a robarle las novelas románticas a mi hermana mayor, y fue como empecé con el género romántico, con el western, con la ciencia ficción y bueno, y de ahí al infinito y más allá. Qué bueno, qué bueno. La verdad que han sido unos comienzos como muy simpáticos, ¿no? Todos empezamos como ratitas de biblioteca leyendo libros, ¿no? Pero me hizo muchísima gracia cuando estabas comentando cómo lo hiciste, ¿no? Al principio y decías eso, ¿no? De que te escondían para que no vieras que estabas leyendo. La verdad que fue algo muy, muy curioso. José, dinos, ¿por qué empezaste por fantasía? ¿Por Pues qué ese mira, género? empecé por fantasía, aparte de que a la hora tanto de leer como de escribir es uno de mis géneros, no el único, pero es uno de mis géneros favoritos. Es un género donde me sentía y donde me siento bastante cómodo. Digamos como que me sirvió de trampolín para plasmar todas aquellas ideas y sueños que corrían por mi mente, ¿no? Y en principio pues fue la manera más cómoda de transmitir aquellas historias que corrían por mi cabeza. Está bien, ¿no? Bueno, supongo que algunas historias tendrían alguna base también real, no todas serían fantasiosas, ¿no? Supongo.
Sí, sí, siempre había alguna historia basada en algún amiguito, en alguna amiguita de aquella entonces y tal y cual, al cual le ponía algún don especial o alguna cualidad especial, pero sí, siempre la realidad está presente por muy fantasía que sea. Es verdad, tiene un trasfondo que ahí siempre se mantiene. José, tu personaje. Desde que leí tu libro, que hablaremos largo y tendido de él, un libro que ya tiene publicado, Terik y el mundo cautivo, lo cual aconsejo muchísimo, sobre todo en esta época que es fantástica de lectura. Todos tus personajes son complejos, pero al mismo tiempo son sencillos, cotidianos de nuestro día, ¿no? Pero me llama la atención que aparte de que le das un carácter muy, muy específico a cada uno, hay algo como familiar en ellos, ¿no? Como si fuera algo que alguien que puedes reconocer. Entonces, me llama mucho la atención esa mezcla que utilizas para crear tus personajes. Háblanos un poquito de cómo lo haces. Bueno, mis personajes vamos a hablar específicamente de Terik y el mundo cautivo, que es la novela que tengo publicada. Es cierto que tiene un tropel de personajes infinito, o sea, tiene muchísimos personajes y sí, quise hacer que aparte de Terry, que digamos como que es el personaje principal, que el resto de los compañeros que van con él a lo largo de la aventura fueran también no secundarios, sino personajes principales. ¿Y cómo hacerlo cercano? Pues yo creo que resultan personajes cercanos porque en cada uno de ellos intenté poner una parte de mí, digamos como que cada uno de ellos tiene una parte de mi personalidad. Está por ejemplo, está el sabiondo, está el que siempre se queja de todo, el inconformista, está el aventurero que no piensa sino actúa primero y después piensa independientemente de que les hayan salido las cosas bien o mal, y así todos y cada uno de los personajes de Terry son parte de una faceta diferente de mi carácter o de mi vida que puede estar presente en cualquiera de los lectores. Entonces creo que eso es lo que hace especial todos y cada uno de ellos. ¿En qué te inspiras realmente? Ya nos contaste un poquito cómo surgió tu idea de escribir, pero ¿qué es lo que te inspira para hacer tus historias? ¿Qué es lo que me inspira? Pues me inspiro de casi de cualquier cosa. Me puede inspirar desde una mota de polvo hasta un suceso de la vida real, como bien hablamos antes. Eh, Algo que me produzca, que me mueva, ¿no? Emocionalmente, que me mueva. Es diferente en todas y cada una de las historias, ¿no? En el caso de Terry, pues me movió que yo quería transmitir esas historias que yo leía de literatura fantástica, pues yo quería escribir mi propia historia y quería que fuera un mundo así medio épico, medio feudal, que hubiera dragones, unicornios, hadas y quería escribir mi propia historia. Entonces, digamos como que el compendio de todas esas lecturas que había leído a lo largo de toda mi niñez fue la base de Terry y el mundo cautivo, intentando siempre de que fuera una novela genuina, una historia genuina. Cuéntanos un poquito la historia de cómo surgió Terik y el mundo cautivo. Después te pregunto ya por los siguientes proyectos, pero vamos a ver cómo creció Terik y el mundo cautivo. Bueno, fue bastante curioso cómo creció Tere y el mundo cautivo. En principio, no fue un libro para ser leído, sino para ser contado. Cuando yo decido de que yo quiero escribir, al igual que estos grandes escritores que yo leía de literatura fantástica, que yo quería escribir mis propias historias, lo hago con la única finalidad de entretener a un hermano pequeño que tengo. Resulta que mi madre, se, se reincorporó después de habernos criado al mundo laboral, después de muchos años inactiva, y me dejó al cuidado de este hermano más pequeño que yo. Y un modo de entretenerlo fue escribiendo Terry y el mundo cautivo, libro que fui escribiendo con mucha ilusión, capítulo a capítulo, o sea, la historia estaba del todo en mi cabeza, pero iba escribiendo capítulo a capítulo y se lo leía a mi hermano muchas de las tardes en voz alta, poniendo voces a cada uno de los personajes y bueno, y ver la cara
de aquel chaval que podría tener 14, 15 años era fascinante, porque cuando terminaba el capítulo y vale, hasta el día siguiente no habrá más, o hasta dentro de un par de días que escriba el próximo, y ver la cara de, y ya está, y ya se acabó, pues para mí era el regalo más grande. ¿Qué pasa? Que el chaval fue creciendo, fue haciendo su propia vida, se fue echando novias, como quien dice, y ya dejó un poquito de lado ese momento de juegos que teníamos entre él y yo, ¿no? De contar la historia de Terry. Y la historia del manuscrito, a medio escribir, se quedó aparcado en un carpetón, pero por muchísimos años. Y después de la friolera de más o menos cerca de 20 años, más o menos, aparece ese carpetón en una gran mudanza que yo realicé. Me encuentro aquel montón de folios donde estaba escrita la historia de Terry, y la releí y me sorprendí de que aquello lo hubiese escrito yo. Evidentemente no todo estaba como está hoy día escrito en la novela, hubo modificaciones posteriores, pero lo primero que pensé fue, ¿qué hago con esto? ¿Lo dejo tal cual? ¿Lo desaparezco de mi vista o sigo adelante con ello? Y mira, por dónde que decidí terminar la historia, pues tenía muy fresca la idea primigenia de hasta dónde quería llegar. Qué bueno. Perdona, que te ibas a decir algo más, cuéntame. No, y que fíjate por dónde. Hoy día tengo mi novela publicada y la segunda ahí, a punto. A puntito, a puntito, a puntito, y nosotros con ganas de pillarla y leerlo. Te pedí que me explicaras un poco cómo nació Terry y el mundo cautivo, porque para los nuevos escritores a veces el empezar a escribir algo, sabes que le cuesta un poco, ¿no? A veces lo hemos hablado cuando hemos estado hablando juntos y como que se pierde, ¿no? Parece un mundo demasiado grande, ¿no? Y era un poco también porque a mí me parece una historia preciosa el hecho de que tú estuvieras escribiendo, en este caso, para entretener a tu hermano, y que luego ese trabajo haya podido dar a luz un libro tan curioso y tan entretenido como es Terry y el mundo cautivo. Entonces era un poco también porque es diferente que yo que comente algo a que tú lo cuentes de tu propia voz, ¿no? El nacimiento de esa idea, ¿no? De cómo podemos utilizar todo lo que trabajamos para crear nuevos libros. José, los nombres, sobre todo de Terry. Sí, tú sabes que yo soy un poco maniática con algunas preguntas, sobre todo porque son las que más generalizadas se hacen los nuevos escritores, ¿no? Pero tus nombres son súper curiosos. Ya hablábamos el otro día con Germán de que el personaje realmente no lo tenemos totalmente definido hasta que no tiene su nombre, pero es que tus nombres son extremadamente curiosos. Cuéntanos esa historia, anda. A ver, cierto es de que muchos lectores, no los jóvenes, sino los lectores adultos, porque tengo también muchos lectores adultos, me dicen que qué nombres más raros. Pero la respuesta a esta pega que le ponen a algunos, me la dio una vez una muchacha en una feria, una gran lectora de literatura fantástica, y me dijo, yo le dije, mira, mi libro tiene nombres muy extraños, y ella me dice, uy, extraños, y abrió este libro, este que está aquí, lo abrió por una página y me dice, uy, y leyó un nombre, Necio Salivisi, que es el nombre de un personaje, y dice, uy, digo, ¿qué te parece raro? Y dice, no. Dice, sería muy raro que un duende se llamara Paco. Y claro, son nombres de otro mundo, como quien dice. ¿Y qué pasa con los nombres? Pues, ¿cómo los elijo? Pues hay diferentes sistemas. Unos los elijo simplemente porque voy probando sílabas hasta que encuentro aquellas que me suenan bien y que creo que van con el carácter del personaje. Pero después hay otros nombres en los que utilizo un pequeño juego, que es palabras cotidianas del día a día, de cogerlas y darles la vuelta a ver
a ver si funciona o no funciona. Entonces, hay varios personajes, como el que acabo de nombrar ahora, Necio Salivici, que no es otra cosa. Necio Salivici, para quien no haya leído el libro, es un duende adulto, muy mayor, maniático de la medicina, es un gran médico, refunfuñón, está todo el día, parece que está todo el día enfadado, y es civilizaciones dado del revés. Si separamos la palabra sílaba a sílaba y la pronunciamos al revés, es civilizaciones. Después está también un personaje femenino que se llama Boisbel y viene de la palabra béisbol. Y también, como que más puedo decir, Jezabal, que es otro duende, viene de la palabra salvaje, que para nada salvaje el muchacho, o sea... pero me pareció como muy poético, que sonaba muy bien, todo va en cuestión de sonido. Pero después hay otros que no llevan ese juego, sino que simplemente es probar y probar hasta que encuentras el adecuado. Yo reconozco que me encantó el nombre de Boisbel y de Jezabal. Para mí fueron los preferidos en todo. Necio Sabilisi todavía me cuesta trabajo decirlo. Estoy por hacer un concurso de que quien me repita Necio Salivici 10 veces seguidas sin respirar, le regalo algo. No sé si llegará porque capaz que sea oficiante. Pero bueno, bien, la verdad que los nombres son muy curiosos, me llamaba mucho la atención, quería que un poco explicaras de dónde salían. Pero Boisbel y Jezabal, la verdad que para mí han sido los preferidos. José, cuéntanos, en tus historias, ¿qué quieres expresar? Y ya no hablamos solo de Terry y el mundo cautivo, porque sé que tienes por ahí un par de proyectillos. Y uno de ellos, no, los dos me hacen ilusión, pero uno especial ilusión, porque tuve la oportunidad de tener una idea más o menos de cómo va. Cuéntanos, ¿qué quieres expresar cuando escribes con tus libros, con tus historias? Bueno, aparte de contar una historia y que la gente te lea, pretendes mover emociones, ¿no? Pretendes mover algo en el corazón, en la mente del lector, desde que se emocione, de que sienta miedo, de que haya un momento en que no pueda parar de leer. O sea, es un poquito el que el lector pueda llegar un poquito a estar dentro de tu cabeza, ¿no? A sentir como tú sientes. Es más o menos lo que quiero expresar. En cuestión de fantasía, como la fantasía, hay diferentes momentos. Hay momentos dramáticos, hay momentos de aventura, de lucha, de misterio, porque hay un poquito de todo dentro de la fantasía. Pues en cada momento lo que tú quieres suscitar es que el lector pues viva ese momento en cuestión. De hecho, en el libro de Terry y el mundo cautivo hay un capítulo que a mí especialmente me resulta tedioso, me resultó tedioso, pero era eso lo que yo quería transmitir. Es un capítulo específico que se llama Una dura caminata, que es un momento de la historia donde ellos van atravesando un bosque y tienen una serie de dificultades y parece que no van a llegar nunca. Entonces, para mí resultó tedioso, es uno de los capítulos más, digamos, entre comillas, aburrido, pero no es que sea aburrido, es que lo que yo quiero transmitir es precisamente esa sensación que el lector va a tener cuando esté leyendo ese capítulo, que es que parece que nunca va a llegar y que todos son dificultades. Pues un poquito eso, el mover aquellas emociones, sensaciones que tú intentas plasmar con la escritura. Es curioso que comentes eso, es verdad, ¿no? Que tenemos que llevar la emoción en nuestros escritos y sin embargo lo que tú acabas de comentar, ¿no? De ese tramo tedioso, que era lo que realmente tú querías experimentar, ¿no? Expresar en el escrito. A los escritores nos da pavor hacerlo, o sea que en ese aspecto ha sido hasta valiente, ¿no? El escritor siempre estamos intentando al contrario. Exacto, aligerar, hacerlo divertido, hacerlo entretenido, divertido, rápido, ¿no? Pero
el querer expresar la parte tediosa, señores, que cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, y sobre todo hay que estar muy seguro de que quieres expresar eso porque generalmente lo que nosotros hablamos es del valle, ¿no? O sea, el interés del libro va así, y cuando hablamos de un tema tedioso, el libro baja el interés, ¿no? El libro no, me refiero al interés sobre el libro. Pero así que en ese aspecto ha sido hasta valiente, José, de poder expresar ese capítulo. Cuando lleguen a él, lo sabrán. Bueno, otra cosita. Tus historias también están llenas de muchas posibilidades. A veces hay juegos internos, a veces hay giros inesperados. ¿Eso lo tienes pensado? ¿Te dejas llevar? ¿Haces una mezcla? ¿Cómo trabajas tú esa planificación de la historia? Curiosamente, eso está trabajado desde un principio, ¿vale? Me gusta mucho engañar al lector. Es como escribir una novela de misterio en que el escritor sabe quién es el asesino desde un principio, te presenta un montón de posibilidades e intenta que el lector vaya haciendo sus cábalas a ver quién es el asesino. Pues en este sentido, a mí eso siempre me ha fascinado y dije, ¿por qué no en una novela de fantasía? En el caso de Terik y El Mundo Cautivo, en un principio parece que tienen no solamente un objetivo, sino dos o más, entonces no sabes cuál de ellos va a ser el más relevante. También se sabe que va a haber una persona que va a ser especial por un tema determinado e incito al lector a que a lo largo de la lectura averigüe quién de ellos va a ser esa persona especial y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Yo pienso que enriquece muchísimo cualquier tipo de género y por eso están esos giros y esos pequeños engaños dentro de una coherencia que hago en mi historia y suelen ser marcados desde un principio. O sea, que lo tienes ya planificado, ya lo estás pensado. Sí, de hecho, una de las grandes dificultades para escribir Terik y El Mundo Cautivo fue el ocultar todas las cosas que no quería contar hasta cierto momento. De hecho, hay muchas cosas que ni siquiera se cuentan en esta primera parte. O sea, escribí el primero sabiendo lo que iba a pasar en el segundo libro. Entonces, hay cosas que se medio cuentan para terminarse de contar en el segundo libro, pues va a ser una biología. Entonces, el yo retenerme y darte las pistas suficientes para generarte a ti un interés, pero no descubrirte al 100% aquello que no quiero que descubras, es harto complicado. Sí, para no meter la pata, es verdad. Mira, ¿y la intuición? O los personajes que cogen posesión de su vida y empiezan a incordiar como diciendo, yo quiero que hagas esto. ¿Qué tal? ¿Te influye? ¿No te influye? ¿Mantiene? ¿Lo reconduces? ¿Cómo haces eso? Mira, hay una anécdota muy simpática con Terik y El Mundo Cautivo. Como te dije, estuvo aparcada durante cerca de 20 años. Cuando yo retomo la historia y la continúo fiel a la idea que yo tenía en mi cabeza, resulta que claro, hubo cosas que cambié, porque en todo ese tiempo yo como escritor y como lector había cambiado muchísimo y creí que podía mejorar la historia muchísimo. Entonces deshice el último capítulo que tenía del manuscrito original y lo reconduje, ¿no? Entonces cambié totalmente el escenario. Era un escenario totalmente terrestre y pasé a un escenario totalmente acuático, una ciudad en medio del agua. Y claro, tenía que continuar al siguiente punto, que era el que tenía planificado desde un principio. Y me vi con el problema de que no tenía cómo. Entonces creé un personaje de transición que no estaba contemplado en ningún momento en la historia. Un personaje de transición, encima me basé en una amiga mía, en una persona real. Digo, bueno, este personaje va a durar 2 telediarios, y lo creo, y esta va a ser la persona que va a llevar a estos otros desde este punto hasta este otro punto, que es donde deberían estar, para yo continuar la historia como primigeniamente tenía planificado. ¿Qué pasa? Que creé ese personaje tan bien creado y que cuando me quise liberar de ese personaje, pues me costaba y había cogido una relevancia en la historia como que se manejaba por sí mismo, que no quiere marchar, el personaje no quería marcharse, se me revelaba el personaje. Entonces dije, bueno, pues ya está, ¿no? Casi que fui a matar al personaje, lo fui a matar y no podía matar al personaje.
Entonces me digo, bueno, pues ahí te quedas. Pues ahí te quedas, que seguía apareciendo, o sea, a medida que iba escribiendo, seguía apareciendo el personaje ahí, secundariamente hablando, pero seguía apareciendo y iba cogiendo una relevancia y una importancia tremenda. Lo intenté matar 3 veces durante todo el libro y no voy a decir lo que ocurrió al final con ese personaje, pero sí puedo decir que se terminó siendo uno de los personajes que más ha gustado a los lectores, por su idiosincrasia, ¿no? Y no me arrepiento para nada de que, bueno, no sé si decir ni el nombre, pero digamos que lo voy a decir. Eri Bensilde fue un personaje que me hizo sudar, pero bastante, porque iba por libre. Qué bueno. Eso es una pregunta que suelen hacer muchísimo, ¿no? Y es verdad, es que de hecho lo hemos hablado varios escritores diferentes y en diferentes momentos y con diferentes estilos de libros, y a todos nos pasa lo mismo. Llega un momento en que viene un personaje que a lo mejor tú no querías darle relevancia, como fue en tu caso, pero que toma las riendas y dice, oye, que no, que yo voy a estar aquí, y no hay manera de poderlo combinar, ¿no? Entonces, el estar abierto a esas chispas, ¿no? A esa intuición, también es muy, muy interesante. José, cuéntanos sobre tus hábitos, tus rituales, tus costumbres o tus manías, como quieras llamarlo, a la hora de empezar a escribir o de sentarte a escribir. Cuéntanos. A ver, para mí sirve cualquier cosa. Puedo escribir desde una libreta, una servilleta, el ordenador. El lugar puede carecer totalmente de sentido, no siempre tiene que ser frente a un teclado. Normalmente suelo llevar una libretita conmigo y un bolígrafo, por si me surge una idea de esta formidable, así vaya yo en la guagua o esté en un parque o esté tal, o sea, en la playa mismo. Me he visto muchas veces escribiendo en la playa. Digamos como que la inspiración o las musas te llegan en los momentos que menos te lo esperas, ¿no? Y, hombre, evidentemente que lo más cómodo y lógico y normal es ponerte a escribir hoy día frente a un teclado de un ordenador, porque digamos como que se trabaja menos. Cuando escribes a lápiz y papel, después tienes que transcribir de nuevo el ordenador. Y vale que es enriquecedor también, pero es mucho más trabajo. Y respecto a las herramientas que utilizo me hago mucho uso de la música. Sobre todo en aquellos momentos de batalla o momentos dramáticos o tal, me pongo temas acordes con aquel sentimiento que te dije antes que quería yo transmitir al lector. Y bueno, y la verdad es que me puedo ver al borde de las lágrimas o de la emoción yo mismo en el momento que escribo, y ello es bastante útil, la verdad. Qué bueno, sí, porque la música encima, como son vibraciones, parece que te va conectando tu propia vibración corporal, ¿no? Y te va concentrando cada vez más en ese aspecto. Es una herramienta muy, muy efectiva. José, con Terry y el mundo cautivo, ya nos contaste la historia, que había estado, que no lo habías pensado en ese momento. Pasó un tiempo relativamente largo, ¿no? Para empezar a hacerlo como novela, pero tienes otros proyectos. ¿Cómo fue la creación de esos proyectos? ¿También te ha llevado tiempo de maceración o ha sido ideas que tenía y te pusiste y lo sacaste? ¿Cómo fue? Bueno, ahora tengo un proyecto ya a puntito en ciernes, que prácticamente se escribió junto con, bueno, el primer proyecto es la segunda parte ya que me la están pidiendo los lectores, que se ha visto retrasada por el motivo de la pandemia. Y tenía que haber salido ya este año, pero no ha podido ser. Y ha sido la segunda parte y la conclusión de Terik y el mundo cautivo. Que bueno, que voy a decir aquí por primera vez el título de la novela. Se va a llamar Terik y el cazador de dragones. Bien. Pues va a ser va a ser el cierre ya de toda la historia, donde todas las tramas quedan ya con una solución.
pero también casi escrito conjuntamente con el Terik el Cazador de Dragones, hay una novela de un género totalmente diferente, que es una literatura romántica con una chispita de fantasía para no perder mi sello y con un poquito de misterio, ¿no? Y he tenido la buena suerte de que me ha acogido una editorial, Ediciones Garoé, y ya dentro de poquito pues empezamos a poner el horno en marcha para próximamente sacar esta novela basada en hechos reales en un 60%, en un emplazamiento de un viaje que yo hice en el año 2005 a Egipto. Entonces, también voy a decir aquí el título por primera vez. ¡Qué bueno! ¡Cuántos encuentros! Sí, se llamará, si Dios quiere, La chica de la cadera. Un título un tanto atípico. ¿Y de dónde surge esta historia? Pues como te digo, fue una vivencia personal de un viaje a Egipto que hice en el año 2005, donde ocurrieron cosas muy, pero que muy insólitas. Y en un momento determinado de este viaje, que fue muy, pero que muy divertido, aparte de interesante, a la protagonista del libro, la protagonista del libro me hace una pregunta a mí de, Dios mío, que todo esto que nos está ocurriendo, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Cómo vamos a liberarlo? ¿Cómo vamos a tal? Digo, pues mira, con todo esto que está ocurriendo, pues a lo mejor, quién sabe, a lo mejor algún día escribo un libro. Y fue como una promesa así lanzada al viento que le hice a la que hoy día es la protagonista de mi novela. ¿Y qué me iba a decir a mí de que le iba a llevar a cabo esta promesa? Y te digo, está ahí ya en el horno dentro de poquito a poquito, ya casi que la próxima semana empezamos a trabajar con su portada, con su corrección, gracias a Garoé Ediciones y mira, encantado de todo lo que no he hecho en el 2020, poder realizarlo en el 2021. Qué bueno, me alegro muchísimo por ti, José, también esperando esa novela. A ver, lo que dicen de que cuidado con lo que puedes hablar, que puede salir en el próximo libro, es real, ¿eh? Sí. De hecho, me he tenido que cuidar mucho puesto que un 60% de la novela es real, o sea, hay cosas fascinantes que ocurren en la novela que la gente no se creerá que ocurrieron de verdad, pero me he tenido mucho que cuidar de los nombres de los personajes, ¿vale? Exceptuando mi nombre, que yo soy uno de los protagonistas de la historia, y el nombre de la protagonista de Irene, todos los demás nombres están cambiados para no ofender ni herir la sensibilidad de nadie, porque aunque han pasado años, esas personas siguen ahí y no sé yo hasta qué punto les puede afectar el que yo cuente lo que voy a contar. Eso está bueno, ¿eh? El anonimato siempre es una buena manta. Mira, José, cuéntanos. Aparte, bueno, estos libros ya están, o sea, están a puntito de caramelo, como bien dices, saliendo, como decimos nosotros, del horno. Y espero que dentro de muy poquito tiempo ya lo tengamos ahí. ¿Tienes proyectos ya pensados para después de? Sí, demasiado. ¿Qué problema? Demasiado. De hecho, tengo que ponerme a elegir. O sea, ahora estoy trabajando ya con el preedición de Terik el Cazador de Dragones y la chica de la cadera, pero son libros que ya están escritos y ya todo lo que queda es sacarlos a la luz, ¿no? Pero sí que tengo varios proyectos. Tengo, a ver, que yo cuente, tengo proyecto de una novela negra. No sé cuál de ellos voy a coger para ponerme a escribir, ¿no? Pero tengo el proyecto de una novela negra que va a ser bastante entretenida. También tengo un proyecto de una novela de fantasía, pero una fantasía en un futuro distópico. Y tengo un tercer proyecto, que es el menos que tengo así todavía, sobre una novela que también de fantasía, que habla sobre la vida y la muerte, pero un tanto extraña. Pero no sé por cuál decantarme. No sé por cuál decantarme. Es el problema. Sé que los tres va a ser demasiado para llevarlos a cabo en este año. Y me tengo que decidir por uno de ellos al menos.
pero todavía no me decidí, no me he decidido del todo. Un día pienso que va a ser uno, otro día que pienso que va a ser el otro, pero bueno, al menos uno de ellos tiene título ya, que es el que más tiempo lleva fraguándose en mi cabeza. El thriller tiene título. Pero Y bueno, que no, no nos lo dices, no, supongo. no, esto todavía es demasiado pronto porque eso tiene el título y tiene 4 personajes ahí apuntados en una libreta con sus caracteres y tal y cual, y un poquito del argumento, pero todavía hay que hacer mucho para descubrir el título. Pues nada, ya nos dejas en la intriga. Ahora tenemos 3 proyectos más. A ver con cuál comienza. Qué bueno. Mira, José, danos un consejito, alguna sugerencia, algo que puedas ofrecer para nuestros nuevos escritores. Porque están los escritores que ya escriben, pero están los que están comenzando y siempre les gusta que otra persona que ya está trabajando en ello les ayuden un poquito. Bueno, no te voy a dar uno, te voy a dar 2. El primero es que si te gusta realmente escribir, que si realmente cuando escribes sientes que es lo que tienes que hacer, no te achantes nunca, nunca te eches atrás, porque siempre vas a encontrar tu público. Esto no es un camino del día a día, ¿no? No es un camino que se consiga de hoy para mañana. Independientemente de que escribas muy bien o de que escribas muy mal, también hay que leer muchísimo, muchísimo. Y también formarse. Ojo que cuando yo tenía ya mi libro publicado fue cuando hice precisamente contigo el curso para nuevos escritores. O sea, nunca se termina de aprender. Siempre se aprenden nuevas herramientas o adquieres tus propias herramientas para mejorar como escritor. De hecho, una cosa que tengo que comentar, puesto que estoy muy agradecido al curso que hice contigo arriba en Las Javerianas. En las Javerianas, sí, en las Javerianas, es que el personaje de Irene, un personaje real, a la hora de yo escribir la trama de La chica de la cadera, me sirvió mucho el curso de las Javerianas, donde yo, a través del juego sistémico que me propusieron ustedes hacer, yo me pude meter mejor en la piel de Irene para, en vez de ser José, ser Irene. O sea, es fundamental el leer y el formarse. Que no nos creamos que por escribir bien no nos queda nada por aprender. Y ese es el pequeño consejo que nunca quedarse atrás, o sea, nunca dejar de escribir y formarse. Muchísimas gracias, José. Yo me acuerdo con mucho cariño de aquel ejercicio. Ahora le llamamos el juego táctico creativo, que es como está recogido en Alempet. Lo digo por si alguien lo está leyendo, que sepa que es el ejercicio al que se refiere José. Y siempre recuerdo con mucho cariño ese momento porque recuerdo hasta tu expresión de la cara, ¿no? Como un ajá, sí, por fin lo encontré. Así que te agradezco muchísimo que lo digas y me alegro un montón de que te fuera útil en ese momento. José, pues nada, hemos llegado casi al final. ¿Qué decirte? Muchísimas gracias por acompañarnos, por ofrecernos este ratito y tu experiencia. Que siempre es muy bienvenida y además puede apoyar muchísimo, ayudar muchísimo a otros que comienzan. Esperamos con muchísima ilusión esos libros que ya están a puntito de salir y te deseo muchísimo éxito en el 2021. El 2020 lo dejamos como un Kit Kat ahí a los escritores, pero seguro que dará muy buena empuje para los nuevos que tienes ahí detrás. Pues yo igualmente quiero agradecerte a ti, Dulce, el que me hayas cedido este espacio de difusión para hablar un poquito de mí, para que la gente me conozca no solamente a mí, sino a mis obras, y estoy encantado de poder aportar mi experiencia a aquella gente que, como yo un día, que soñaba con escribir, pues sueñen con tener el día de mañana, sus escritos publicados, que se puede conseguir. Gracias, mil gracias.
Muchísimas gracias a ti y esperamos que sí, que se apunten más gente a este mundo mágico de la escritura. Y además que nos une de una forma muy especial porque es algo que sale muy de dentro de nosotros, ¿no? No es que te vas y tomas una copa, sino es algo que creas tú, ¿no? Y eso siempre da un vínculo muy, muy especial. Muchísimas gracias por estar y por compartir. Y a ustedes, chicos, pues nada, decirles que esta ha sido otra entrevista con un gran compañero, amigo en las letras, y que espero que les haya gustado y evidentemente tendremos más entrevistas dentro de muy poco, dentro de estrategias para nuevos escritores. Desearles, eso sí, una entrada de año buena, armónica, serena, tranquila y sobre todo con muchos, muchos éxitos y muchos, muchos retos para poder lograr, que es lo que más nos motiva a continuar. Y nos vemos pronto, espero. Hasta luego, felicidades.